ser cuerpo, ¿no? Es un tema que no es fácil explicar en 2 palabras, hemos escrito un libro, ¿no? para ello, entonces voy a intentar explicarlo de una manera concreta, condensada, ¿no? Para mí ser cuerpo tiene que ver con integridad, ¿no? O sea, ser cuerpo es cuando existimos, una manera de existir, ¿no? Y es existir de manera íntegra, cuando somos todos enteros, ¿no? En cada gesto y en cada pensamiento. Entonces, hablamos de ser cuerpo porque tenemos la posibilidad de existir no siendo cuerpo, o sea, siendo segmentados, ¿no? De alguna manera, cuando decimos que estamos segmentados, quiere decir que nuestro sistema nervioso tiene zonas olvidadas, ¿no? No las tenemos en cuenta en nuestras acciones, en nuestro pensamiento, ¿no? Por ejemplo, pensábamos en un ejemplo como si pudiendo utilizar nuestras 2 piernas caminamos solamente con una, eso quiere decir que hemos dejado de habitar una de nuestras piernas. Una parte de nosotros la hemos dejado fuera de nuestra acción, que es la de avanzar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con ese avance, ¿no? Cuando hemos dejado un recurso que sí podemos utilizar, lo dejamos inutilizado? Quiere decir que avanzar con una pierna, pudiendo usar las 2, me resulta mucho más costoso. Tengo que invertir mucha más energía en avanzar que si utilizo las 2 piernas. Así que es más difícil existir de manera desintegrada que existir de manera integrada, ¿no? Y no solo eso, no solamente me dificulta la acción, sino que me dificulta la comprensión del mundo en el que existo y me dificulta la conexión con la realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo camino, ese pie que está avanzando no solamente me ayuda a avanzar, sino que a cada paso me da información del terreno que estoy pisando y de cómo está mi cuerpo a cada paso que doy. Es algo que no pasa por la mente consciente, porque no mido la fuerza con la que piso a cada paso. No la mido conscientemente, pero mi sistema nervioso sí la mide, ¿no? Esa fuerza con la que doy el paso, ese largo del paso que doy, me da información de cuán cansada o no cansada estoy, cuánta energía me queda para dar el siguiente paso, cuánta energía necesito invertir para avanzar de manera óptima, ¿no? Así que esa pierna, ¿no?, que estoy inutilizando, ¿no?, me está privando no solamente de optimizar mi avance, sino que me está privando de realmente conocer el suelo que estoy pisando y los recursos reales con los que dispongo para avanzar, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de cómo tenemos la capacidad de desintegrarnos, ¿no?, de decidir que hay una parte del cuerpo que dejamos de utilizar. Entonces, esto que os he comentado con las 2 piernas, curiosamente nos pasa con el sistema nervioso. O sea, de repente, que es el gran problema desde mi punto de vista que tenemos, es que vivimos solamente utilizando una parte muy pequeña de nuestro sistema nervioso y desoyendo una parte enorme. La parte que solemos utilizar es la parte consciente, ¿no? O sea, tomamos decisiones, accionamos, ¿no?, vivimos solamente haciendo caso de la información que puede manejar nuestra mente consciente. Esto lo hacemos muchas veces, ¿no? Otras muchas veces, por suerte, no, y actuamos de manera integral, y yo creo que gracias a eso podemos seguir, ¿no?, gracias a esos destellos, ¿no?, en los que de repente ponemos a todo el cuerpo a funcionar. Y un poco la idea es trabajar para que cada vez utilicemos más no solamente esa pequeña porción de nuestro sistema nervioso, sino todo el sistema nervioso, que es todo el cuerpo, ¿no? La mente consciente maneja solamente 2000 bytes de información por segundo, mientras que el sistema nervioso al completo maneja 4 billones de bytes por segundo, ¿no? O sea que imaginaros el grado de el porcentaje de riesgo altísimo que tenemos de equivocarnos al tomar una decisión si lo hacemos utilizando solo el 0,0005% de información de la que disponemos. Entonces, el grado de error, el grado de
de no tener en cuenta realmente las circunstancias que nos rodean y que nos ayudan a tomar una decisión u otra, pues es muy grande, ¿no? Entonces, vivir, existir, accionar, tomar decisiones, relacionarnos solamente con la información consciente, tiene riesgo. Tiene riesgo de error, de hacer cosas que nos hagan daño, que hagan daño a los demás, es altísimo. ¿Por qué? Porque es una visión absolutamente parcial de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, por esto estos encuentros son tan ricos, ¿no? Porque dentro de esa parcialidad cada uno de nosotros ve un trocito de la realidad. Si somos capaces de ponerlo en común, de contárnoslo, sabiendo que no es que tú tengas razón y yo no, sino que estamos cada uno de nosotros viendo un trozo de realidad, ¿no? Seremos capaces de construir una imagen de la realidad más cercana a lo real, ¿no? Será un puzzle más completo. Entonces, ese trabajo lo podemos hacer cada uno con nosotros mismos. Podemos dejar de ver nuestra realidad solo con la mente consciente para empezar a ver la realidad a través de lo que me dice mi mano cuando toca, no mi cabeza, sino mi mano, ¿no? O que me dice mi vientre de lo que como, ¿no? También puedo leer la teoría, ¿no? de que es mejor comer o que no es mejor comer, pero es muy importante que lo verifique, ¿no? Que yo lo coma y vea qué hace eso en mi cuerpo. Y a partir de ahí, junto con el conocimiento que otros han desarrollado anteriormente, puedo tomar una decisión que seguramente será mucho más acertada para mí, para mi cuerpo en ese momento, ¿no? Entonces, esto lo podemos ir aplicando a todos los campos, ¿no? Con la educación nos pasa lo mismo. Tenemos muchas teorías educativas que han nacido gracias a las reflexiones y las experiencias de todos los que nos han precedido. Pero eso es una riqueza enorme en la medida en que nosotros no cortamos la experiencia en el aula. Entonces, las decisiones que tomemos en el aula o mientras estamos educando, porque también siendo padres o en cualquier situación uno puede tomar un rol educativo, ¿no? Parte primero de percibir el terreno, de saber qué está sucediendo en ese momento en el aula con ese grupo o con esa persona en concreto. Y entonces, con esta información que yo recibo, más todo el conocimiento que he recibido y que me han entregado, podré tomar decisiones que están mucho más en relación con lo que está sucediendo y con lo que están necesitando las personas que están conmigo, ¿no? Que naturalmente si solo vengo con mi teoría y la quiero poner ahí, es igual, Betty Kipeti, ¿no? No importa, pase lo que pase, yo voy a aplicar las normas, tal, lo que dijo Pepito, lo que dijo fulanito, tal, que tenían mucha razón en un contexto determinado. Tengo que verificar si ese contexto en el que esa teoría funciona perfectamente es también mi contexto. Si no es mi contexto, tengo que ver qué diferencias hay, tengo que valorar qué efectos diferentes va a producir esa teoría en ese contexto diferente, ¿no? Entonces, ahí necesito ejercer mi criterio, mi libertad, ¿no? Y tengo que comprender esa integridad, ¿no? Porque esa integridad no afecta solamente a nuestro propio cuerpo, ahí donde acaba nuestra piel, sino que cuando estamos en relación con un grupo, lo que buscamos es mantener la identidad de todo el organismo, ¿no? De todo el grupo como organismo, ¿no? Así que buscamos cuando estamos en el aula, una relación educativa, que ese grupo, esa relación continúe íntegra, que ninguno de esos elementos quede fuera de la acción ni del feedback del terreno. O sea que no ver a un alumno, no ver a un interlocutor en una conversación es como caminar con solo una pierna, pudiendo caminar con dos. Entonces, esto es un ejercicio. ¿En qué medida podemos hacer esto con un grupo de gente? En la medida en que lo puedo hacer con mi cuerpo, ¿no? Y ese es mi terreno, siempre estoy ahí conmigo, siempre puedo hacer esa capacidad de integrar eso que invisibilizo, ¿no? Voy a traer a mi acción mi hígado, ¿no? Mi nalga derecha, mi dedo meñique, ¡pam!, ¿no? Y eso es un entrenamiento del sistema nervioso.
Y cuando el sistema nervioso lo sabe hacer con el propio cuerpo, empieza a saberlo hacer y lo hace de una forma espontánea con los otros cuerpos, ¿no? Porque entiende los otros cuerpos como un cuerpo más grande, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, necesitamos, esto para mí la clave es el tema de dar validez a la experiencia, a lo que estamos notando en cada momento, ¿no? Para poderlo entrelazar, ¿no? con las teorías, con las reflexiones, con el conocimiento previamente conocido, ¿no? Entonces, sí que me gustaría leeros una de las frases de Ser Cuerpo, ¿no? Que Ser Cuerpo es una recopilación de los textos que para mí han sido más significativos de la obra de Yader Tolya, ¿no? con quien yo aprendí anatomía experiencial, continúo aprendiendo, empezamos en el 2008 y yo a través del trabajo corporal había entrado en estas experiencias de integridad, ¿no? Y cuando leí por primera vez los textos de Yader Tolya me di cuenta que sus textos, sus palabras también ayudaban a esa integración, ¿no? A ese ser íntegro, de la misma manera que yo llegaba a esa integración a través del cuerpo, ¿no? Entonces me apasionó, ¿no? La idea de descubrir que también a través de la palabra, que una forma de escribir y de comunicar concreta puede generar, ¿no? esa sensación de integridad también en las personas, ¿no? Y es por eso que empecé pues, a investigar el trabajo de Yader y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces, una de estas frases, ¿no? del libro, él dice, uno de los problemas principales de la enseñanza es que cuanta más información se dé, más difícil es verificarla experimentalmente y más confusión y desconexión entre la actividad mental y el cuerpo se crea en los que están en un proceso de aprendizaje, ¿no? Realmente como estáis en las aulas vosotros, sabéis que percibir el ambiente del aula, percibir qué le ocurre a la persona que tienes delante, requiere un cierto tiempo, ¿no? Necesitas estar, necesitas abrir y necesitas unos instantes, a veces unos minutos de mantener esa atención bien atenta, ¿no? Si nosotros en el aula estamos bombardeando con información, ¿no? Esto es así, ta, 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 y no dejas ese espacio de pálpito, ¿no? De que desde que la información te entra hasta que produce algo en tu cuerpo, tienes tiempo de hacer alguna conexión entre eso que te están diciendo y lo que realmente tú conoces del mundo, lo que te está pasando en ese momento, esa información queda inconecta, queda desintegrada, ¿no? Entonces, si de repente tu experiencia no encuentra un nexo con esas palabras que estás escuchando, empiezas a separar, es como agua y aceite, ¿no? De repente toda esa mente consciente se pone a querer retener toda esa información que le están dando y empieza a no atender lo que está pasando en el cuerpo, a toda esa experiencia va quedando separada, ¿no? Entonces se produce un proceso de desintegración, ¿no? Cuando el profesor o la persona que habla, el interlocutor, se dirige solamente a las mentes, ¿no? A las partes conscientes de las personas que tiene delante, ¿no? Entonces, bueno, una vez hemos ubicado un poquito esto, sí que me gustaría ver qué podemos hacer, ¿no? para que el cuerpo esté en la educación, para ser cuerpo en la educación. Y ahí sí es donde me gustaría también entrar en diálogo con vosotros, que me podréis explicar con más detalle, ¿no? qué os encontráis en el aula y podremos ir viendo qué estrategias, ¿no? podríamos seguir. Pero sí que me gustaría a lo mejor al principio fijarnos en cuándo no estamos permitiendo que seamos cuerpo en la educación, ¿no? Que esto a lo mejor nos va a dar pistas de qué es lo que podemos hacer para sí ser cuerpo, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba ahora empezando a comentar, ¿no? Que cuando no damos tiempo
a la experiencia, ¿no? Tanto en nosotros como en quien nos escucha, nos estamos dificultando ser cuerpo en la educación, ¿no? Si yo entro al aula y no me permito el rato que yo necesite para sentir qué está pasando en ese aula, yo ya no estoy siendo cuerpo, ¿no? Yo ya vengo con mi idea. Hoy les voy a explicar el ciclo del agua. Es igual, pase lo que pase, ¿no? ¡Pam! El ciclo del agua. Cuando de repente, si antes de explicar el ciclo en el agua veo qué está pasando en el aula, es que a lo mejor de repente entiendo clarísimo que para entender el ciclo del agua necesito empezar a hablar de sus emociones que se comportan como el agua y después me queda un discurso maravilloso que además lo van a entender perfectamente porque liga con lo que les está pasando en ese momento, ¿no? Ahí yo sería un docente que enseña con todo el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy, por ejemplo, una bióloga, ¿no? Y no enseño biología, que es diferente, ¿no? Sino que soy biología, quiere decir que yo veo el mundo en clave de biología. Por tanto, un problema emocional lo voy a saber resolver de manera biológica, porque yo soy eso, ¿no? Y cuando yo hablo de esta forma, el alumno, aunque yo le esté hablando del ciclo del agua, yo le voy a estar hablando de su problema emocional, porque para mí es lo mismo. Entonces, él está sintiendo resuelta y atendida su necesidad prioritaria, porque ahora le importaba su emoción, no le importaba la biología, y yo estoy hablando de biología, que era mi objetivo, y los dos estamos cubriendo nuestras necesidades y nuestras funciones, y él habrá entendido el ciclo del agua y además estará atendido emocionalmente, ¿no? Pero para eso yo como docente necesito ser biología, no puedo estar hablando de biología, ¿no? Entonces, cada vez que amputamos, ¿no? Nuestra sensibilidad, nuestra sensorialidad en el aula, en cualquier interlocución, estamos dejando de ser cuerpo. Entonces, para ser cuerpo necesitamos ir con todo, ¿no? Hasta con el mal día que hemos tenido, ¿no? Hasta con todo, y todo eso forma parte. De parte de las personas que nos escuchan, ¿no? A veces como docentes o como adultos que nos sentimos en una posición de superioridad en una interlocución, ¿no? Que nos pasa muy a menudo, de superioridad que en realidad puede ser inferioridad, ¿no? Para validar nuestros discursos, muchas veces tendemos a invalidar las experiencias del otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la nutrición, ¿no? Explicamos una teoría de nutrición, me lo estoy inventando porque no soy experta, decimos, no, según la teoría tal, pues hay que comer, no sé, primero las sopas y después las ensaladas, ¿no? Entonces te sale uno y dice, ay, pues yo cuando me como primero la sopa, a mí es que me sienta mal, me da gases, me tal, ¿no? Bueno, si yo no soy cuerpo en ese momento, ¿no? Voy a negar su experiencia. Ah, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque está demostrado que si comes primero las sopas, después las ensaladas, la digestión y la enzima y el no sé qué y tal. Cuando hacemos esto, lo que hemos hecho en la persona que nos escucha es dividirla por la mitad directamente. O sea, esa persona, la única solución que tiene es anular su experiencia. O sea, es como el mensaje que reciba es lo que yo siento, o sea, lo que llega de mi cuerpo está mal. Está mal, y el que tiene razón es este señor que sabe tanto, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto con los niños, estamos castrando su sensorialidad, o sea, le estamos diciendo lo que sientes está mal. Entonces, si yo de verdad soy nutrición, ¿no? No enseño nutrición, sino que soy nutrición, cuando una persona me dice, no, a mí me pasa al revés de lo que dices, automáticamente mi respuesta es, explícame qué es exactamente lo que te pasa. Porque lo que me da a entender que esa experiencia no encaja con mi teoría es que el contexto de esa persona
es distinto al contexto en el que yo he creado esa teoría. Y si a mí de verdad me interesa lo que estoy transmitiendo, quiero saber cómo funciona esta teoría en otro contexto para poder completar, para poder hacer más amplia, para que esa teoría esté al servicio de más personas, no solamente de las que encajan con el contexto que yo he idealizado y me he imaginado. Así que esa discrepancia con lo que yo estoy enseñando, lo que está haciendo es mostrarme una realidad que yo desconozco. Si yo me abro a eso, lo que vamos a hacer es aprender todos, ¿no? Y ahí es donde se aterriza ese concepto de aprendiz y enseñante al mismo tiempo. No es una construcción mental, no es algo que tengamos que hacer, sino que es algo que sucede cuando la curiosidad está en el centro de la enseñanza y aprendizaje y cuando somos cuerpo. O sea, cuando tengo claro que lo que a mí me hace ser, mi integridad no depende de la teoría que enseño, sino de lo que somos, de la experiencia que estamos viviendo y de la curiosidad y de las ganas de generar conocimiento entre todos y de la claridad que mi experiencia está siempre contextualizada, ¿no? Que todo lo que yo conozco está enmarcado en el contexto al que yo he tenido la suerte de llegar, pero que es solamente una parte muy pequeña de lo que yo, del mundo que existe, ¿no? Así que esa interacción es la que nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento y sobre todo esta actitud lo que hace es permitir ser cuerpo a los otros, ¿no? O sea, que lo que te esté sucediendo no encaje con lo que tu profesor te está diciendo, no quiere decir que tú estés mal, ni que tú no entiendas, ¿no? Quiere decir que estás accediendo a una porción de realidad de la que tu profesor no está hablando en este momento, ¿no? Y cuando somos cuerpo en el rol de educación, lo que hacemos es dar cabida a todas esas realidades e investigarlas conjuntamente, ¿no? Porque seguramente no las entendemos. Y así que, bueno, para mí son estos dos temas, ¿no? Los que nos señalan, ¿no? Nos apuntan a los momentos en los que no estamos siendo cuerpo cuando educamos y los que para mí son como los puntos de partida para empezar a pensar entre todos qué estrategias podemos tomar para realmente ser cuerpo, ¿no? Para realmente ser íntegros, para que todo el mundo pueda entrar en el aula sin tener que dejarse nada de sí mismo fuera, ¿no? Recuerdo una experiencia, ¿no? De una niña que en clase dijo al profesor que a ella Picasso le parecía horroroso, le parecía que no comunicaba nada, ¿no? El profesor le dijo que no podía decir que Picasso no comunicaba nada, que Picasso era un pintor absolutamente valorado y que quedaría fatal si ella decía eso en público. Bueno, ¿no? Entonces, ¿cuántas oportunidades tenemos para permitir, que los chicos continúen siendo íntegros, ¿no? Y cuántas veces, sin darnos cuenta, estamos poniendo piedras en el camino, ¿no? Y cuántas oportunidades tenemos, ¿no? Pensar, digo, a mí, no sé, yo pienso que sería precioso para un profesor de arte poder entablar una conversación, un debate con una persona que se ha atrevido a decirle que Picasso no comunica nada, ¿no? Es como, cuéntame, por favor, ¿no? Pero bueno, ahí necesitamos ser cuerpo nosotros, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es trabajar nosotros, ¿no? Tanto cuando estamos en el rol de educación como en el rol de enseñanza o de aprendizaje, ¿no? Y al final lo que comentábamos antes con Rufino, ¿no? Que
que evidentemente que un adolescente, que un niño, ¿no? que pase por la etapa de no querer ser cuerpo, de dejar partes suyas fuera, todo esto forma parte de la evolución del ser humano. O sea, necesitamos desarraigarnos del cuerpo para después volver a arraigarnos en el cuerpo, ¿no? Así que también forzar ese ser cuerpo tampoco tiene sentido. O sea, permitir ser cuerpo quiere decir también permitir que el otro no lo sea, ¿no? Si es su elección, si su elección no es no ser cuerpo, ¿no? Entonces ahí como educadores nuestra función es la del referente. O sea, aunque el otro elija no ser cuerpo, nosotros podemos seguir en nuestra elección de ser cuerpo y saber que eso va a darle la información a quien tenemos delante de que no siempre va a estar en el punto en el que está ahora, que nosotros tenemos 20 años más y estamos en otro estado y que esta persona, ¿no? va a hacer ese camino, vamos a ser su inspiración, ¿no? Le comentaba a Rufino que yo he tenido la suerte de tener cerca a personas, mujeres, hombres, que han envejecido con alegría, con dignidad, disfrutando de la vida, ¿no? hasta muchos años adelante. Y que aunque yo no he llegado a eso, sí, que esas personas existan, nunca me han dicho cómo tengo que vivir, ¿no? ni cómo tengo que hacer para llegar así a viejo, simplemente han sido así. Y ellos han hecho con su actitud, sin decirme nada, solamente siendo, a mí me han provocado que a mí me apasiona envejecer, a mí cumplir años, o sea, casi es como que cada año que cumplo me acerco más a la libertad que he visto en ellos, ¿no? Y nunca me han dicho lo que tengo que hacer ni lo que no tengo que hacer, solamente han sido modelos y han sido inspiración, ¿no? Así que creo que no tenemos que olvidar cuando estamos en el rol de educación, de que muchas veces esa es nuestra función, ¿no? Que a veces, ¿y cómo hago para que me hagan caso? ¿Cómo hago para que entiendan? Como, no, yo casi que a veces no haría nada, ¿no? Solo sé tú, permite que todo esto suceda porque tiene que suceder, o sea, tienen que pasar por todo ello, pero lo importante es que sepan que eso que les está pasando a ellos no es la totalidad de la realidad, ¿no? Sino que hay otras realidades, ¿no? Que hay otras personas que saben estar tranquilas aunque nada suceda como aparentemente tuviera que suceder, ¿no? Que están tranquilas si no les hacen caso, porque ya saben que ya les harán caso mañana o pasado, o que ya les llamarán cuando necesiten esa información que ese día no quisieron escuchar, ¿no? Y que bien que puedas estar disponible para dársela, ¿no? En el lenguaje que necesiten, ¿no? Y bueno, pues yo creo que un poco era esto, ¿no? Lo que os quería contar, el qué es cuerpo, cuándo estamos dejando de ser cuerpo y cómo actuar cuando el otro no es cuerpo, ¿no? Y bueno, y la paciencia con nosotros también cuando no somos cuerpo, sabiendo que muchas veces necesitamos no ser cuerpo para atravesar algunas etapas de vida, ¿no? Hay momentos de vida en los que necesitamos abandonar, o sea, bajar nuestro nivel de percepción sensorial porque es extremo para nosotros, ¿no? De hecho, en situaciones traumáticas como las que hemos estado viviendo, hemos detectado muchas personas, ¿no? como comportamientos muy extremos y extraños en cuanto a niveles de sensibilidad, ¿no? O a veces nos hemos vuelto hipersensibles en algunas cosas, absolutamente poco sensibles en otras, ¿no? Ha habido como unas polarizaciones y la gestión de la sensorialidad ha sido muy distinta en este momento que estamos en un trauma colectivo, ¿no? Entonces es importante también darnos esos permisos, ¿no? De ahora no puedo sentir todo esto porque si realmente entro en contacto con todo el dolor que está sucediendo y tal, es que me hundo, o sea, no puedo salir de la cama, ¿no? Entonces necesito a lo mejor bajar y ser más insensible para poder seguir continuando y volver a recuperar mi grado de sensibilidad y mi empatía y mi capacidad de estar contigo, ¿no? dentro de una semana o 3 meses o lo que haga falta. Así que también esa gestión de la sensibilidad es una cuestión de supervivencia también. Y creo que esto es importante saberlo de cara a uno y de cara a los chicos también, ¿no? Hay situaciones en las que están algunos chicos que necesitan
necesitan cortar con su sensibilidad, ¿no? Porque son a veces situaciones muy difíciles y es importante también tenerlo presente y respetarlo porque están de alguna manera protegiendo su integridad, ¿no? Bajando ese nivel de sensibilidad. Muy bien, pues me gustaría esto, abrir a comentarios, a vuestras experiencias, me encantaría escucharos. Bueno, pues vamos, aquí como ocurre habitualmente se abre todo un universo de cuestiones que cada cual vamos recogiendo y que después se unen con otras. Y bueno, a ver, no quiero ser yo el primero. A ver, ¿quién quiere aportar alguna cosa, preguntar? Estamos en ese tiempo más sugestivo, que es el de participar. Bueno, pues si me dais permiso, yo empiezo. Yo quito este hielo. Hola, Tere, encantada de escucharte, de verte. Y, y a mí, que me he formado con Tere Puig, siempre salgo con la sensación de cómo me invita a reflexionar y a conectar con el cuerpo, ¿no? De esa forma tan respetuosa, porque eh, lo que acabas de decir me parece muy bonito y tener esa mirada, ¿no? Hacia qué nos dice el cuerpo y también no culparnos, ¿no? De si no está sucediendo ahora, que sea porque nos está defendiendo de algo, de verdad que me invita al respeto y me invita a conocerme más. Para mí esta reflexión, Tere, ¿no? De que esto es lo que nos hace y nos habla nuestro cuerpo, pero si esto nos sucede, también es por algo y es por algo también que es bueno, que necesitamos en este momento. Y ojalá la gente joven, adolescente que está en un momento de aprender, ¿no? Tan importante, pudiera aprender estas cosas. Felicidades por tu exposición. Gracias, Susana, me alegra. Pues yo quería preguntarte una cosa, Tere, porque de todo lo que has comentado, ¿me escucháis, verdad? Sí. Vale. De todo lo que has estado hablando, me parece muy interesante todo lo que dices y como estoy metida en el mundo del yoga, te comprendo perfectamente esto que dices de resonar, ¿no? De lo que es el sentir el cuerpo cuando estás en clase, por ejemplo, cómo sientes la ansiedad de los demás, cómo sientes el cansancio, cómo sientes que la gente está agotada y cómo te resuena a ti, ¿vale? Como a veces te metes en un grupo de 2 o 3 personas y notas enseguida que te ha bajado, porque los notas cansadísimos o los notas agotados, preocupados. Entonces, para mí es muy importante saber cómo te tienes que proteger, ¿vale? Porque estamos todos un poco, pues eso, sometidos a la vibración del otro. Realmente a veces hablas con alguien y de repente dices, qué cansada estoy, qué agotamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Aparte de todo lo que ya conocemos, y cómo dejar de sentir al otro. Porque a veces es que no se puede dejar de sentir. A veces quieres ayudar al otro. ¿Cómo puedes encontrar ese espacio en donde tú gestiones el que yo ahora me alejo y ya no te siento y te voy a ayudar desde lo lejos sin involucrarte? Si tienes algún secretillo, alguna fórmula. A mí, por ejemplo, lo de protegerme, creo que solo es como en situaciones muy, muy extremas, ¿no? Quiero decir que cuando algo me está afectando demasiado, ¿no? Con quien puedo trabajar es conmigo. O sea, no es que el otro me esté agrediendo, ¿no? Es que yo estoy viviendo ese cansancio que no es mío, ¿no? Lo estoy viviendo, estoy dando una respuesta exagerada a eso,
¿no? Entonces, no es que pues el otro está cansado, pobre, ¿no? Ya está. Entonces, lo que sí puedo hacer es cómo yo respondo a ese cansancio del otro, ¿no? Eso es lo que me está agotando. No es el cansancio del otro en sí, el otro está como puede estar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo respondo a ese cansancio? Primero, ¿es responsabilidad mía ese cansancio? ¿No? Si no es responsabilidad mía, no tengo que acogerla, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo con el cansancio? O sea, mi rol, por ejemplo, si a mí alguien me viene y me dice, estoy agotada, ¿no? Yo no me planteo en ningún momento pensar que yo le tengo que resolver su agotamiento. Es que no puedo. O sea, ¿qué puedo hacer yo con una persona que me viene y me dice que está agotada? Ayudarle, o sea, mirar con ella su agotamiento. O sea, yo si quieres, converso contigo, ¿no? Para que ese agotamiento se haga más presente, se haga más concreto, ¿no? Y que mi conversación contigo ayude a que tú comprendas más tu agotamiento y puedas poner remedio o no, o decidir que vives con ese agotamiento hasta que puedas cambiar algo, etcétera, ¿no? Pero desde el momento en que yo no siento que sea yo la que tengo que resolver tu agotamiento, ese agotamiento ya deja de agotarme. Pero es que no es mío, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de lo que me agota es querer resolverte algo que a lo mejor tú no quieres resolver. Porque a lo mejor el otro no quiere dejar de estar cansado, que ya está bien así. Entonces yo ahí, ¿no? Entonces para mí la palabra protección solamente como que saldría en momentos en que mi integridad está en riesgo. O sea, en que realmente en un momento u otro te está atacando directamente, te está queriendo hacer daño. Entonces me protejo, alejo, ¿no? Pero en otras situaciones en las que el otro simplemente está siendo, ¿no? No necesitamos protección, ¿no? Solamente necesitamos como gestionar cómo nos atraviesa todo eso que nos está atravesando. No sé si, Estela, te resuena esto. Sí, sí, me resuena por lo que dices de que no tengo que salvar tampoco a nadie, o sea, que tampoco tengo por qué resolverle nada a nadie. Es que muchas veces mucha gente pues se acerca y como pidiendo ayuda, y claro, al final acaba siendo un poco terapeuta, ¿eh? Entonces, esa gana de ayudar y esa gana de escuchar tienes que protegerte, no, pero sí que distanciarte un poquito y saber lo que tienes que hacer y hasta dónde puedes funcionar. Porque si no te involucras demasiado y acabas desgastada. A mí me pasa que yo me agoto. Sí, y sobre todo que resolviendo, o sea, y tú estás ayudando, o sea, conversando con alguien y ayudándole a que mire ese cansancio, le estás echando una mano. O sea, yo cuando tengo algo que me inquieta, llamo a una amiga, a un amigo para que me ayude a pensar en eso. No quiero que me lo resuelva. Sí, es verdad, es verdad. Quiero que me ayude a mirar. ¿Y tú cómo lo ves? Ahí va, qué exagerada y tal. Hostia, igual sí que soy muy exagerada. Oye, pues esto no lo has mirado. Pues tienes razón. No, pues yo estaría igual que tú. Vale, ¿no? Entonces, sí, la mirada del otro es lo que te ayuda, pero lo que sea lo tienes que resolver tú. Cierto, es verdad. ¿No? Sí. Entonces eso, a veces sí tendemos, y además también es importante pensar que si tú le resuelves el problema al otro, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Porque cuando le vuelva a pasar te volverá a llamar. Cierto. O sea, al final no hay que salvar a nadie ni solucionarle nada, sencillamente es acompañarle, es darle alguna visión diferente y tú involucrarte hasta ese punto, ya está. A mí lo que más me ha acompañado en estos años, ¿no? Es como realmente darme cuenta que la curiosidad es lo que más me ha ayudado a resolver la mayoría de cosas en la vida, ¿no? O sea, que cuando realmente tenemos algo que no podemos resolver es porque nos falta alguna información. Hay algo que todavía no hemos mirado
no nos lo hemos mirado desde arriba o desde abajo, y esa perspectiva es la pieza del puzzle que nos falta. Y para eso somos necesarios los otros, la mirada del otro. No para que me diga lo que tengo que hacer, solo que me explique cómo es su visión, cómo está viendo, y eso va a completar la mía y me va a permitir tomar una decisión con más elementos, ¿no?, de juicio, que es lo que hacemos al trabajar con la percepción corporal, ¿no? Estamos recogiendo información que está en mi pie, recojo la información que está en mis riñones, ¿no? No toda la información la tengo en el cerebro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si funciono solo con la información que tengo en el cerebro, tengo muy poquita información, ¿no? En cuanto voy al cuerpo y recojo, ¿no?, esa atención plena, ¿no? Cuando estoy atenta a qué me pasa en la respiración, qué me pasa en el vientre, qué me pasa en la nalga, en el pie, ¡pum!, me empieza a aflorar información. Soy curiosa con mi cuerpo, ¿no? Y eso me ayuda a tener más amplitud en la mirada, pero habitualmente con la visión de mi cuerpo incluso no es suficiente y necesito visiones de otros cuerpos también, ¿no? Y eso ayuda. Muchas gracias, Estela. Nos pasa De nada. Yo quería dar las gracias por la exposición, Tere. Decirte que me ha resultado muy clarificador, la verdad. El discurso como que me ha atrapado, como has contado. Y tanto la primera parte, ¿no?, como lo enlazabas del ser consciente de cada una de las partes del cuerpo y de la información que te dan. Y luego me ha gustado mucho cómo lo has trasladado a la educación, ¿no? Cómo eso lo podemos aplicar al hecho de escuchar un poco el clima del aula, ¿no? Es súper importante ese pararse a veces que no nos da tiempo, ¿no? Por la prisa, por hay que dar determinados contenidos, a veces no, pero que sería súper saludable, ¿no? Empatizar con esa otra parte, ¿no?, que son los escuchantes tuyos, los oyentes tuyos, y, y empatizar también con esa realidad que cada uno tiene, ¿no? Que cada alumno con esa mochila de todo lo que lleva detrás, ¿no? Me ha parecido muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Gracias. Y Pilar, tú lo ves, me imagino que eres docente, Pilar, ¿tú lo ves realizable en el aula? ¿Te resulta sencillo tomarte ese tiempo de La percibir? verdad, ya te digo, es un poco difícil, ¿no? Pero sí que sería interesante eso y me consta que algunos profesores sí que lo hacen, pues eso, a lo mejor dedicar 1, 2, 3 minutos simplemente a sentir, ¿no? O a sentarnos todos, ¿no? A bajar el ritmo, vale, respiramos, eh, eh, no sé, bajamos un poco las revoluciones y entonces empezamos de nuevo con esta nueva asignatura o con eso. Es muy interesante. Y después también lo que comentabas de no sé, respetar un poco que si el alumno está, pues eso, a lo mejor parte de su sensibilidad ha bajado por la mochila que lleva detrás, ¿no? Por no sentir a lo mejor esa sensibilidad con otras historias o con otros problemas que tiene, respetarlo también, ¿no? Que en ese momento a lo mejor no está atendiendo o no está, y tú mostrarte disponible en otro momento, ¿no? Eso es, la verdad que eso es como lo máximo, ¿no? Decir, bueno, si en este momento no me atienden o no escuchan a lo que yo quiero compartirles o lo que yo quiero enseñarles en este momento, estoy disponible para otro momento que lo necesiten o que recurran a eso, ¿no? Eso me parece lo máximo. Sí. Sí, y yo creo que también al empezar, ¿no? Si a veces esto antes de entrar en el aula, ¿no? O antes de que entren ellos,
pues esto, tomarte tus 2 minutos para ver tú Sí. cómo estás, ¿no? Y todo esto ayuda. Y también, claro, ahora no sé si manejáis las pizarras con tiza o ya todo es... No, sí, en nuestro caso, en nuestro asunto, muchos sí. En alguna clase, mira, curiosamente no, porque tenemos algún alumno con dificultades visuales y entonces se utiliza la pizarra digital. Vale. Pero en las otras, en la mayoría sí. Vale. Pues recuerdo hace unos años escribí un artículo pequeñito que lo escribí por un relato que me contó una docente que venía a clases de yoga, ¿no? Y me explicaba que ella empezó a utilizar los momentos de borrar la pizarra Sí, muy bien. para tomarse su rato de respiración, ¿no? Entonces escribí explicando esta anécdota, ¿no? De cómo ella vio cómo le servía el yoga en el aula, porque inspiraba en uno, expiraba en el Claro, otro, ¿no? muy bien. Sí, Entonces, sí, que curioso, realmente sí, es sí. cuestión de encontrar dónde puedes poner la cuña, ¿no? Para Claro, claro. recuperar tu serenidad, ¿no? Sí. Durante todo el tiempo que dura la clase, ¿no? Entonces eso, antes con la pizarra ya teníamos la solución, ahora si hay otras cosas, habrá Claro. que buscar otros momentos, ¿no? Pero Sí, sí realmente pienso que es absolutamente lícito y necesario, pero además la pizarra te da o sea, te hace darle la espalda. sí, Es que es muy importante, o sea, sí, estoy sí. ahí viendo todo lo que está pasando, me está sobrepasando y me Mm, tomo el lujo, me doy el permiso de darle la espalda a todo esto, porque es que si os escucho 2 minutos más, claro, no soy responsable de mí, me doy la espalda a todo eso, respiro sí, y vuelvo a mirarlo y lo veo diferente, sí, muy bien. Sí, ¿no? sí, es tomarse un tiempo, claro, es un momento para ti y quizás para los demás también, ¿no? Deja de bombardearme, ¿no? Es Claro, volver, cuando notas que te desintegras, pero cuando pierdes la paciencia es porque estás desintegrado ya, o sea, ya te has la cabeza por aquí, el pie por ahí. Entonces, vuelves, respiras, te recuperas entero y vuelves entero a la situación y ya la situación sí. ha cambiado, ¿no? Ya es otra cosa. Ujú, Gracias, muy Pilar. bien. De nada a ti. A ver. Hola, Tere. Tal vez sí que ya había respondido a lo que ahora en parte iba a preguntar actividades concretas para hacer con alumnado de distintos niveles para potenciar todo esto que has estado diciendo. Mm. Sí, bueno, esto, ¿no? Cuando las pequeñas pausas, ¿no? Yo creo que también es muy importante saber que, por ejemplo, estás dando una información, ¿no? Estar durante una hora escuchando información es muy fuerte, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? De información que no se puede verificar, ¿no? Nos va alejando cada vez más del cuerpo, ¿no? Entonces, creo que podemos empezar como a experimentar, a ver qué podemos hacer para que los alumnos puedan verificar, tengan tiempo de hacer el vínculo entre lo que les has explicado y lo que ellos realmente conocen. Me imagino que depende de las materias, esto es más o menos sencillo, ¿no? Pero pienso que puede ser muy interesante como a mitad de la clase, ¿no? Si estoy explicando, no sé, algo incluso de matemáticas o de lo que sea, ¿no? Este concepto que he explicado, ¿cómo lo aplico? O sea, ¿dónde lo veo en mi vida cotidiana? ¿No? A lo mejor sí. Las multiplicaciones, ¿no? ¿Cuándo necesito multiplicar? ¿Cuándo me va a ser útil multiplicar? Y que lo digan ellos, que se sienten en grupitos, que lo conversen, ¿no? Que ellos mismos tengan el tiempo, ¿no? Que es eso, dar tiempo a que la información haga su camino. Pienso que esto podría ser una vía, ¿no? Como hacer como interrupciones a mitad, ¿no? De toda una hora, ¿no? Para que ellos tengan voz. Creo que esto es algo muy importante. Cuando solo es una persona la que vuelca y el otro solamente escucha, o cuando tiene que hablar es para ser evaluado, ¿no? O sea, cuando te doy la palabra es para preguntarte que me digas una respuesta y yo te voy a decir si está bien o está mal, ¿no? Eso
eso va haciendo que el alumnado se vaya retirando del cuerpo y vaya entrando en tensión, ¿no? Mientras que si damos durante las sesiones, durante las clases, damos espacio a que a cambiar los roles. Ahora yo he hablado y ahora yo escucho, y no escucho para evaluarte, sino que escucho para saber qué te ha provocado lo que has escuchado. Eso creo que es un espacio que permite al que está aprendiendo a ser él, ¿no? A decir, mira, esto soy yo, ¿no? Esto me ha gustado, esto no me ha gustado, esto lo he entendido, esto me ha recordado que en casa no sé qué, que el año pasado fui a no sé dónde y vi a un museo que no sé cuál, lo que sea, ¿no? Entonces creo que esto puede ser otra estrategia, ¿no? Abrir espacios en los que no estéis los docentes como responsables de generar el conocimiento, sino que ellos estén en el papel de generar conocimiento, ¿no? No sé si lo ves aplicable, Carmina. El pararse y escuchar y ver qué piden, con qué lo relacionan, esto pues sí, me parece interesante. Gracias. Gracias, Carmina. Renato, parece que querías antes decir algo. Sí, a mí me ha impactado lo que has dicho de la niña cuando su maestro le dijo que Picasso era un baluarte, ¿no? Una persona súper importante, y ella le dice que no comunicaba nada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa situación, ¿no? De mirar hacia otra persona y olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y qué importante para las niñas y para los niños es traerles a sí mismos, ¿no? A decir, bueno, ¿qué es lo que opinas tú? Por eso brindo por esta situación de hacernos recordar, de traer el referente hacia la persona, ¿no? Hacia el niño, hacia la niña, hacia nosotros mismos, y perder esa posibilidad de no trasladar, ¿no? Siempre a otra persona lo que en realidad somos o son los niños, ¿no? A veces se miran otros cuerpos y desintegramos el nuestro, ¿no? Y desde mi experiencia como docente veo que hay niños que no hablan y que están como endurecidos porque tienen miedo de hablar y no se sienten posibles, ¿no? Y qué bueno es dar la mirada y que se miren a sí mismos y permitir, ¿no? Decidir por ellos mismos también. Gracias, Renato. Sí, creo que comentábamos antes con Rufino, ¿no? que la estructura de la institución, ¿no? Es lo que muchas veces nos está dificultando, ¿no? que todas estas cosas sucedan, ¿no? Como que tenemos unos estándares muy arraigados, ¿no? que de repente pues, nos pueden hacer olvidar que podemos parar una clase a mitad para hacer una dinámica diferente, ¿no? Y dicen, claro que lo puedo hacer, ¿no? Pero es tantas veces la presión, ¿no? Por acabar un tema tal día, empezar otro, tal otro, ¿no? que se nos olvida, ¿no? Y ahora escuchándote también me acordaba, ¿no? Del comentario de un compañero docente en universidad, ¿no? que claro, ahí en la universidad todavía es más, ¿no? La distancia entre cuerpo y mente, como que va increciendo, ¿no? A medida que vamos avanzando, y él me decía que tenía ganas de devolver el cuerpo también a la enseñanza universitaria, ¿no? Y él hablaba esto, ¿no? De poner, de que en la enseñanza que no esté la información en el centro, ¿no? Sino que en el centro esté lo que nos pasa cuando recibimos la información, ¿no? Y que es ahí donde conseguimos ser, ¿no? Y al mismo tiempo aprender. Gracias, Renato. ¿Alguien más? Bueno, si quieres aprovecho yo algo, porque a mí realmente la enseñanza siempre me ha gustado, me gusta, pero ha cambiado, claro, mi, digamos, estilo. Y ha cambiado o cambió en su tiempo cuando a través de mindfulness entré en contacto con cosas que yo iba sintiendo y que dije, mira, ahí está explicado, ahí tengo la explicación de alguien que me la da, ¿no? Y lo que sentía muchas veces era que yo entraba en el aula pensando
el tema que iba a soltar, lo que iba a decir, a ver si me va a dar tiempo, porque tengo esta evaluación, porque tengo aquello. En el centro donde yo he estado, Pilar lo conoce bien, hay unos pasillos largos y te da tiempo desde la sala de profesora hasta allí llegar y decir, vale, pues a ver, entonces les explicaré aquí, a ver si cojo, y este ejercicio sí lo tengo bien, me lo he traído. Bueno, entrabas en el aula con la cabeza. Claro, eso daba lugar a que en cualquier momento una conversación entre dos chavales o alguien que te preguntaba y te quitaba de ese esquema, ¡fua!, te descontrolaba. No, mira, cállate, espérate, no digas nada, yo a lo mío. Claro, qué diferente cuando yo aproveché esos pasillos para, vale, he salido de un sitio, me han puesto un poco así o no, porque evidentemente cada grupo te da una sensación, voy a entrar en otro de manera nueva y además voy a entrar a encontrarme con otro grupo. ¿Lo que les contaré? Pues no lo sé. Sí, yo tengo mi idea, ayer me quedé aquí, pues seguiré, pero lo que voy a encontrar se dará en el momento. Y eso para mí es lo que definiría como entrar con el cuerpo. ¿Qué pasaba a partir de ahí? Un comentario, alguien que miraba por la ventana, un tal. ¿Me afectaba? No, bueno, en el sentido de que podía decir, hey, pues lo que está pasando por la ventana sé que es más interesante de lo que te cuento, pero ahí va, dedícame un poquito. Y aquel se reía, tal. Y a otro le veía y tal, diga, madre mía, seguramente no has ido a la peluquería en 2 días, pero estar todo el rato ahí dándote con el pelo no te va a ayudar a tenerlo mejor. Cosas en las que después ellos sabían que había una intervención donde no es que no se me escapara nada, sino que, bueno, tenía una visión general de lo que era la interacción en el aula, ¿no? Y entre unas cosas y otras estábamos comentando lo que yo pensaba. Pero si alguien preguntaba, oye, es que esto, pues tienes razón, la verdad es que a lo mejor no me lo he explicado, o vete a saber, o déjalo y aunque no lo entienda no te preocupes, que tampoco se te va en ello la vida. Cosas a las que le vas dando esa función dentro de lo que estás viviendo, no del esquema que te has traído para vivir. Tú puedes traerte un esquema para vivir, pero vas a vivir una realidad, no puedes dejar eso. Bueno, un poco por explicar cuál fue esa transformación que a mí me llevó a entrar en el aula de una manera o de otra. Sí, ahora al escucharte, Rufino, me identifica también, ¿no?, con mi proceso en el camino de enseñanza y también de aprendizaje, ¿no? También entras diferente, ¿no?, cuando entras a aprender con el cuerpo o cuando entras a aprender con la mente. Y sí, me hacías pensar que cuando entras con el cuerpo, ¿no?, a enseñar, las interrupciones se vuelven una inspiración, ¿no? O sea, dejan de molestarte para inspirarte. Y eso es muy rico, ¿no? O sea, empiezas a disfrutar muchísimo, ¿no?, de cada interrupción que aparentemente no tienen que ver con el tema que estás tratando, pero empiezas a tirar un poco del hilo y ves que sí, que claro que tiene que ver, ¿no? Si no, no hubiera salido, ¿no? Si no, no hubiera aparecido. Gracias, Rufino. Bueno, Sí. yo quería terminar escuchándoos a todos. Me parece maravilloso cómo nuestro compartir nos hace aprender, ¿no?, y darnos cuenta de lo que hacíamos, de lo que hacemos y seguramente de lo que vamos a hacer. Y escuchándoos hablar, empatizaba mucho con el término, ¿no?, con el origen de la palabra educar, ¿no?, que tiene que ver con educere y educare, ¿no? Una cosa es meter dentro, otra cosa es sacar de dentro hacia afuera. Me parecen términos y me ha parecido bárbaro lo que has dicho de la bióloga, ¿no? El ejemplo que has dicho de la bióloga, porque esto tiene que ver con el yo soy. Y es verdad que si una persona decide ser docente, lo es. No solo es un
una persona que va a dar un discurso, ¿no? Y creo que esto en todo, en profesoras de yoga, en todo, una persona lo es. Y si es, y si nos damos cuenta, creo que es un inicio maravilloso. Solo esto, me ha encantado el ejemplo de la bióloga, ¿no? Que si es bióloga es un conjunto, porque ella lo es. Y entonces es de dentro hacia afuera, yo lo expongo porque soy. Solo esto. Gracias a todos. Gracias, Tere. ¿Tenemos algo más? ¿Alguien que quiera preguntar? Como siempre ocurre, esto se queda corto, Tere, esto se queda corto, hay muchas más cosas que decir, pero está bien que se quede corto porque, mira, verdaderamente creo que hay un aspecto que está en el libro y que yo os recomiendo que vayáis al libro, a los dos, a ser cuerpo y a pensar con el cuerpo, porque hay mucho que leer ahí, ¿eh? Y sobre todo también hemos tocado aquí el aspecto pues, educativo, porque también le pedí que a mí, al ser la asociación dedicada a la educación, pues lo enfocase ahí. Pero hay un aspecto personal de integración o de desintegración que también se ha introducido, también se ha colado ahí, pero que hay que darle vueltas, hay que darle vueltas. Por eso, Tere es una firme candidata a llamarla otra vez para que venga a explicarnos, pero a lo mejor pues desde un punto de vista más personal, porque es verdad que para entrar en una docencia es una relación con un espacio, con una situación, y esa misma relación con otro espacio, otra situación, puede ser una conversación con un amigo, puede ser una situación de pandemia como tenemos, estamos relacionándonos con montones de situaciones y hay que entrar con el cuerpo a esas situaciones, ¿no? Hay que vivirlas con el cuerpo. Entonces, eso pues conecta con nuestras vísceras, conecta con el conocimiento propioceptivo, conecta incluso con focusing, que tuvimos una intervención hace poco también aquí con ese tema, conecta con muchas cosas. Por lo tanto, bueno, dejamos abierta esa posibilidad, si os parece. Si tenéis alguna otra pregunta, la hacéis así para ya terminar, pero como veis, hay mucha materia y verdaderamente, bueno, que concluya Tere con lo que le parezca, pero esa integración frente a la desintegración, yo creo que es un tema para que nos haga un poquito pensar y sobre todo ir a los libros estos, que así también entraremos en materia. Y de nuevo la página que si queréis la recuerdo, el punto de vista del cuerpo, todo junto, .com, muy interesante para que la podáis visitar y entréis en contacto con Tere. Te dejo que despidas, Tere. Bueno, pues nada, solamente agradecimiento. Muchas gracias por el espacio y bueno, me quedo yo también con muchas ganas de escucharos más, de saber de vuestras experiencias en el aula y bueno, sobre todo también, ¿no?, conocer cómo está cambiando todo y no sé, me encantaría cómo hacer para poder seguir siendo cuerpo, ¿no?, en medio de todo este cambio, cómo poder adaptar nuestros hábitos, nuestras estrategias. Y bueno, creo que esto requiere de muchas conversaciones y ahí también felicito muchísimo, ¿no?, la iniciativa de Amie, de Rufino, de mantener, de sostener este espacio de encuentro entre docentes, ¿no?, y porque creo que es la única manera, ¿no?, que podremos volver, ¿no?, a darle la vuelta a todo esto. Así que muchas gracias. Pues de nuevo gracias a ti y eso es lo que iremos haciendo, darle un poquito la vuelta, volver sobre los temas y también pues eso, permitir ese contacto directo contigo a las personas que aquí están, a las que verán después el vídeo porque sabéis que luego se colgará. Y a lo mejor pues aquí estamos hoy día 17 y 18 personas, pero luego las visualizaciones que estoy viendo que hay en el canal de YouTube, en la página de Amie, pues son muchas más, ¿no? Y se trata de eso, de compartir
y de completar esa experiencia precisamente en esa creación de realidad entre todos, porque eso también es otro aspecto que me ha gustado, cómo se crea una realidad cuando se conjuntan esos otros puntos de vista de quien escucha, ¿de acuerdo? Pues nada, Tere, muchas gracias por tu intervención, estupendo, gracias de verdad a todos por vuestra asistencia y seguiremos con el ciclo, ya os avisaremos de la siguiente intervención y, en fin, que tengáis un buen día a todos y todas. Gracias. Adiós. Gracias. Luego. Adeu. Adiós. Gracias, adiós. Un Hasta abrazo, luego, un abrazo a Santiago. todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pilar, hasta luego. Todos. Finalizo para todos. Venga, un Chao. abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, Silvia. Hasta luego. Un abrazo a todos. Un abrazo, adiós.